11ª clase de catequesis fundamental. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, nuestra clase número 11 de catequesis fundamental. Nos ponemos en el marco de la reflexión en el capítulo 3. Para los que siguen el documento, en la página 29, la referencia es la siguiente. La fuente de la catequesis, hemos visto ya la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, la diferencia entre palabra de Dios y Sagrada Escritura, y ahora estamos viendo la tradición. Ya hemos visto los santos padres y hoy vamos a dar continuación con los símbolos de la fe. Así habíamos quedado en la última clase. Los símbolos de la fe o los documentos de la fe ocupan también un lugar privilegiado en la catequesis, en razón de la referencia segura que ofrecen para su contenido, pues estos símbolos de la fe, el credo concretamente. Así, la catequesis suele considerarse como la transmisión de los documentos de la fe. Hablando así del credo, ¿verdad? Que el catecismo de la Iglesia Católica es el primer elemento que tiene para la reflexión y la formación catequética, pues, ¿verdad? Catequesis Tradende número 28, Evangelio Nunciandi número 65, aquí hay otra cita, pero no la he revisado. Ya la voy a revisar y después les confirmo qué significa. Muy bien, entonces, el contenido fundamental de la fe, el credo, a cuyo servicio está la catequesis, es el Evangelio de Jesucristo, este Evangelio acogido e interpretado por la comunidad creyente, por toda la Iglesia a lo largo de la historia. Educar en la fe, por lo tanto, es acercarse a ese Evangelio de Cristo. Pero en la actualidad, la única vía de acceso al Evangelio de que disponemos son las expresiones de fe que la Iglesia ha venido elaborando como comunidad cristiana a través del tiempo. Entonces, en referencia a los símbolos de la fe, pues la tradición nos confía un depósito de la fe y una catequesis que no puede ser otra cosa que la misma tradición viva de la Iglesia y del depósito de la fe, la tradición del depósito de la fe a los nuevos miembros que se van agregando pues a la Iglesia. Entonces todos los nuevos que se están catequizando, que se están evangelizando, pues a ellos está dirigida esta transmisión viva del depósito de la fe. Es una tradición, pues, prácticamente, pues la catequesis, ¿verdad? Una tradición porque se transmite el depósito de la fe, contenido en la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio a las nuevas generaciones de cristianos, pues, ¿verdad? A los recién bautizados, a los pequeños y grandes. Entonces, el símbolo de la fe, el credo, es la expresión verbal de la profesión de fe. Esta es la manera de reconocer públicamente la acción salvífica de Dios en Cristo mediante el compromiso de la fe, dice San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 10. El símbolo de la fe, el credo, expresión verbal, ¿verdad? Porque nosotros lo recitamos prácticamente el credo para confesar nuestra fe. Entonces, la confesión de fe, pues, no es sino la expresión
de la conversión del creyente. O sea, vamos a manifestar, vamos a transmitir ese proceso de conversión que hemos tenido en primer lugar los catequistas, misioneros, evangelizadores, ¿verdad? Los discípulos y misioneros de Jesucristo, como dice el documento de Aparecida. De esta manera, el símbolo de la fe, el credo, une a la persona convertida a Cristo, lo une a la comunidad de los demás creyentes en Cristo y viene a ser signo de reconocimiento entre los cristianos. Fíjense que tiene una gran relación con el sacramento del bautismo también, porque recordemos que el bautismo es la puerta para entrar a la comunidad de los creyentes en Jesucristo. Por el bautismo quedamos consagrados a Cristo, formamos el edificio de la iglesia, somos como piedras vivas, dice San Pablo. Entonces, en ese sentido, nosotros expresamos, primero los evangelizadores, los catequistas, nos expresamos nuestra conversión de creyentes, y esa es la transmisión de la fe, transmitir lo que creemos. Entonces, el símbolo de la fe une a la persona nueva con todos los creyentes, a los nuevos bautizados, a los nuevos catequizados, a los nuevos evangelizados, nos une a todos. Por primer lugar el bautismo, pero también por la manera de la transmisión de la fe. Porque al expresar el proceso de conversión, nosotros estamos evangelizando, así de sencillo. Estas reflexiones develan el papel relevante de los símbolos de la fe en la catequesis. Entonces, el credo es básico para la catequesis, porque la catequesis es uno de los lugares principales de la profesión de fe, como un elemento constitutivo del ser cristiano. O sea, es lo connatural del cristiano, manifestar nuestra fe y manifestar también nuestra vida cristiana, que trata de promover la catequesis, que no es más que la realización práctica de la profesión de fe. Miren, por eso va unido, como decía Aparecida, el discipulado y el misionero. Discípulo y misionero quiere decir que en la medida que nosotros nos vamos comprometiendo, consagrándonos, entregándonos en un encuentro de conversión con Jesucristo, en esa medida pues nosotros vamos ejerciendo la profesión de fe, transmitiéndola, porque la catequesis en ese sentido se convierte la fe que la razón, más bien, es la razón por la que los símbolos de la fe se convirtieron en la iglesia antigua, sobre todo en instrumentos indispensables de la catequesis. Entonces, la vida cristiana trata de promover la catequesis. Los cristianos tenemos que promover la catequesis, porque no es más que la realización práctica pues, de nuestra fe. Una vez que nosotros creemos, tenemos que ir a anunciar esa creencia, esa fe. Igualmente, la razón por la que la catequesis ha sido en general el ambiente en el que los símbolos de la fe formularon y desarrollaron sus contenidos como expresiones vivas de la profesión de fe de los cristianos. Entonces es una de las razones más que tiene la catequesis, que se ha venido a través de la historia sagrada, historia de la iglesia, en un proceso de formulación y un proceso también de desarrollo. Recuerden que con el tiempo se ha venido perfeccionando todos estos conocimientos de la iglesia en cuanto a la fe, en cuanto al depósito de la fe. Como dice Jesucristo a los discípulos, el Espíritu Santo los irá conduciendo hasta la verdad plena. Entonces, en ese sentido, se va desarrollando esa formulación de la fe en el tiempo para ir perfeccionando y para ir haciéndola en cada generación una expresión viva pues de la fe de todos nosotros los cristianos, los antiguos y los nuevos cristianos. O sea, los evangelizadores, catequistas y los destinatarios de la catequesis y de la evangelización. Todos tenemos que estar imbuidos en esta transmisión de la fe.
Por eso la transmisión de la fe no es una imposición teórica de los conocimientos de la revelación, sino que es como un taller donde se va aprendiendo practicando. Es una metodología participativa en este sentido, porque en la medida que se van realizando los conocimientos se tiene que ir comprometiendo el cristiano. Sin embargo, la catequesis no se reduce a una mera enseñanza de fórmulas, como ya lo dijimos, ¿verdad? Se trata de una tradición viva de esos documentos, o sea que hay que vivir, como les decía anteriormente, como en un taller donde vamos aprendiendo haciendo, ¿verdad? Con una metodología participativa donde no solamente el catequista, el evangelizador habla, sino que participan todos en ese aprendizaje, en esa enseñanza que da el catequista, pero en ese aprendizaje de los catequizandos, de los evangelizados, ¿verdad? Entonces, repetimos, no es la catequesis una mera enseñanza de fórmulas, no es una mera enseñanza teórica de las cosas de Dios, sino que es la transmisión de una tradición viva de estos documentos que quedaron ya para la posteridad, pues de toda esa tradición oral de los apóstoles de Jesucristo. Estos documentos, a través de la tradición viva, la transmisión de la fe por la catequesis, han de ser recibidos y han de ser vitalizados desde la comprensión que el hombre tiene de sí mismo. El hombre tiene que llegar a conocerse a sí mismo, y esto se logra a través de la catequesis. El hombre no se comprende a sí mismo con los estudios de las ciencias seculares, la ciencia auxiliares de la teología, como son el conocimiento científico, ¿no? Las matemáticas, las ciencias sociales, etcétera, la geografía, etcétera, sino que es a través de la formación cristiana donde el hombre empieza a comprenderse a sí mismo, no por el conocimiento de la ciencia, sino por el conocimiento de la fe. Esto es ni más ni menos que el conocimiento de nuestro origen y de nuestro fin, ¿verdad? Sobrenatural, nuestro origen sobrenatural y nuestro fin sobrenatural. Porque nosotros, dice San Pablo, también no somos de este mundo, lo decía Jesucristo, pero también San Pablo lo dirá, somos peregrinos en esta tierra y vamos caminando hacia nuestra casa, a la casa del Padre, nuestra patria, la patria celestial. Entonces, el hombre tiene que llegar a conocerse a sí mismo a través de la fe. Dice el Papa San Juan Pablo II, Benedicto, Papa Francisco, pero también ya lo dice el Concilio Vaticano II, el camino de la Iglesia es el hombre. Y el hombre se va a conocer a sí mismo si primero conoce a Cristo. Entonces Cristo da a conocer el hombre al hombre. Da a conocer quién es el hombre, pues se lo da a conocer a todos los hombres. Entonces, en esta medida se proyectan su luz, ¿verdad? Estos documentos, esta vitalidad, esta comprensión de el origen mismo del hombre, se proyectan su luz sobre la experiencia humana, a la que dan sentido e interpelan. Son dos elementos de la catequesis. La catequesis debe llegar a la meta de la comprensión de el mensaje, la comprensión de sí mismo en su experiencia humana, que todo esto dará verdadero sentido a la existencia humana. Porque si nosotros no logramos darle sentido a la existencia humana, vemos tristemente, ¿verdad?, los suicidios de los jóvenes. A propósito de eso, dice que en el Japón y en la India los suicidios son a miles cada año, miles y miles se suicidan. ¿Por qué? Porque no tienen ni a Dios, no tienen un verdadero sentido de la vida, no saben para qué vinieron a este mundo. Entonces cualquier prueba, cualquier dificultad los
los hace sucumbir y se suicidan. Ve qué triste el suicidio que existe, ¿verdad? En otros países, pero no nos vayamos lejos. Aquí en Nicaragua, en los años anteriores había un suicidio diario, porque eran casi 400 suicidios en el año los que habían en Nicaragua. Ahorita no sé la estadística, cómo la lleva la policía, pero se llevaba una estadística, el Ministerio de Salud y la policía, donde iban diciendo, y los lugares de los suicidios, y el primer lugar iba a Chinandega, fíjense ustedes. Entonces, es por la falta de la transmisión de esta fe y la experiencia viva que se debe tener de estos misterios revelados que nos pueden llevar a comprender cuál es el motivo, la gran motivación de nuestra existencia, ¿verdad? Y en ese sentido, una vez conociendo el verdadero valor que tiene la experiencia humana, la catequesis y la evangelización deben interpelar al cristiano. Quiere decir cuestionarlo, quiere decir inducirlo a que haga siempre su examen de conciencia, a que haga siempre su revisión de vida, si está actuando de acuerdo a los grandes valores cristianos, a los grandes valores morales. Hay que meterse, por lo tanto, en la experiencia de la historia como catequistas y evangelizadores, como experiencia de historia de los hombres, para poder descubrir la novedad de significación que tiene la experiencia de la fe en nuestro contexto cultural e histórico. La cultura cristiana de hace unos años era más sólida que la que tenemos hoy. Si nosotros hacemos una revisión de la fe de la sociedad, nos vamos a dar cuenta que se ha debilitado de una manera tal, porque se ha metido dentro de las ideologías extrañas que nos han invadido, el secularismo, el nihilismo, o sea, un culto a la misma personalidad, y también la inclinación para buscar la felicidad en lo material y no en lo espiritual, buscando la felicidad en la inmanencia humana y no en la trascendencia humana. El sínodo de los obispos de 1977, que es el sínodo que surgió de ahí, el documento de la Catequesis Tradende, 1977, sínodo sobre la catequesis. Este sínodo definía la catequesis como memoria de las expresiones de fe acuñadas por la reflexión viva de los cristianos durante siglos. Eso dice el sínodo de los obispos sobre la catequesis, que nos dejara, pues, ¿verdad?, la Catequesis Tradende, un documento, exhortación apostólica posinodal, Catequesis Tradende, que la firmó el Papa Pablo VI. Esto significa entonces, por lo tanto, que en esta reflexión viva de los cristianos durante siglos, o sea, durante toda la historia de la Iglesia, es decir, como la transmisión de los documentos de la fe. Vamos a transmitir los documentos de la fe, pero no solamente el documento a nivel teórico, sino a nivel práctico. Tenemos que tener una experiencia viva dentro de la catequesis para poder comprender, en primer lugar, el misterio de la revelación, y en segundo lugar, conociendo a la persona revelada que es Jesucristo, empezar a ser amigos de Él. Porque de nada sirve que nosotros aprendamos muchas cosas de Jesucristo, pero si al final no nos hacemos amigos de Cristo. Y el catequista, el evangelizador, deben transmitir esa amistad con Cristo si la vive. Si no la vive, yo pienso personalmente que no podrá transmitir esa amistad con Jesucristo para con los evangelizados, los catequizados, si él no la vive.
porque nadie puede dar lo que no tiene. Y el que no ha tenido su encuentro personal con Jesucristo y sale a hablar de Jesucristo, anda anunciando a un gran desconocido. Así de sencillo. El que nunca ha tenido un encuentro de amor, un coloquio de padre e hijo con Dios, en este caso con Jesucristo, nuestro hermano mayor, nuestro Dios y Redentor, nosotros al tener ese encuentro tenemos por fuerza que enamorarnos de Él, amarlo, adorarlo por sobre todas las cosas. Entonces, en la medida que nosotros tenemos esa experiencia de encuentro, de amor y de adoración, en esa medida nosotros vamos a poder transmitir, pues, no solamente los documentos de la fe, sino la experiencia misma de la vida en Cristo. Vivir como los verdaderos hijos de Dios es vivir con Él. No solamente en la mente, en el conocimiento, ¿verdad?, teórico, sino en el alma y en el corazón. La catequesis se define también, según el sínodo de la catequesis Tradende, se define también como palabra que tiene su origen en la confesión de fe. Palabra que tiene su origen en la profesión de fe y que conduce a la confesión de la fe. Yo no voy a ir a confesar una fe que no tengo, porque si yo creo en Jesucristo, que es el gran amor de mi vida, mi Redentor y mi Salvador, yo voy a confesar mi fe. Entonces a eso nos lleva la catequesis también, a que tenemos que confesar la fe. Primero transmitirla para que las futuras generaciones de cristianos, empezando con los niños de la catequesis y los nuevos evangelizados, ellos empiecen a tener un conocimiento de los documentos de la transmisión de la fe y también esa experiencia como palabra, ¿verdad? Porque la palabra es la que debe conducir a la confesión de la fe. Tenés que confesar tu amor a Jesucristo. Eso es el credo, es confesar nuestra fe en Dios. Creo, dice uno, creo en Dios Padre, creo en Jesucristo, creo en la iglesia, creo en la Virgen, creo en el Espíritu Santo, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados, creo en la resurrección de los muertos, creo en la vida eterna. Todas esas cosas, si nosotros las confesamos, tenemos que sentirla y estar seguros, sin ninguna duda, de que estamos confesando lo que verdaderamente creemos, vivimos y celebramos. Porque la fe hay que vivirla. Si no la viví, no hay coherencia de vida entre ciencia y fe, entre vida humana y fe. Tiene que haber coherencia. Nosotros tenemos que ser cristianos siempre, donde estemos, en cualquier lugar. Entonces, cuando nosotros hemos sido conducidos, los catequizandos y los evangelizados han sido conducidos a la confesión de la fe, que ya la confiesan, ya la dicen con convicción. Eso hace posible que la comunidad de creyentes proclame que Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cristo, está vivo y es Salvador, ¿verdad? Porque eso es parte también del querigma, se recuerdan, ¿verdad? Que es anunciar a un Cristo vivo que nos ama y que nos redime. La catequesis, por lo tanto, debe ser fiel a la tradición de la iglesia, porque esta es la tradición de la iglesia. La transmisión de la fe, la transmisión de la confesión de la fe, la experiencia para vivir la fe y para celebrar la fe. Por eso la catequesis debe ser fiel a la tradición de la iglesia, que es el gran título, pues, de esta fuente de la catequesis, la tradición de la iglesia. La catequesis debe ser fiel por eso. Entonces, con todo esto, esta fidelidad, la palabra fidelidad viene de fe, ¿oyeron? Entonces, con todo esto, esta fidelidad no puede ser simplemente una preocupación de ortodoxia literal, fiel a la letra del depósito o de las fórmulas de la fe. No puede ser la finalidad entonces de la catequesis solamente a la transmisión
de lo literal. Lo ortodoxo está muy bien, la palabra usada, fidelidad, ortodoxia y literal, que es lo que nosotros debemos comprender cuando hablamos de la diferencia entre Sagrada Escritura y Palabra de Dios. Si nosotros leemos literalmente la Palabra de Dios solamente como un conocimiento mental y no lo bajamos al corazón, entonces se pierde, como decían los santos padres también de la iglesia, la espiritualidad en la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Buscar el espíritu y no la letra. Entonces, una vez que nosotros con Espíritu Santo interpretamos la Sagrada Escritura, entonces ahí se convierte la Sagrada Escritura en palabra de Dios, porque nos cambia, nos transforma, porque la que transforma es la palabra de Dios, no la Sagrada Escritura. Nosotros no somos una religión de libros como los protestantes. El libro le rinde culto de adoración a la Biblia y no a Dios, y ese es un grave error. Entonces, tenemos que estar atentos y ser fieles entonces, en primer lugar, a la tradición, que es la que te revela la fe, hace que la vivas, que te comprometas, pero que también la celebres. Entonces la preocupación debe ser no solamente transmitir, ¿verdad?, con fidelidad la letra de la Sagrada Escritura, sino también el depósito de la fe, las fórmulas de la fe y también la experiencia, la celebración y la vivencia de la fe. En esos tres elementos está comprendida pues el gran triunfo pues de la catequesis, si logramos que nuestros catequizandos pues tengan esa vivencia de la fe, primero conociéndola, después viviéndola y después celebrándola. Y hablando de celebrándola, pues el tercer elemento de la tradición de la iglesia es la liturgia. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho, no? Palabra de Dios, Sagrada Escritura y tradición. En la tradición están los santos padres, el símbolo de la fe y la liturgia. ¿Qué tiene que ver la liturgia con la catequesis? Eso es lo que vamos a ver ahorita. La liturgia, el número 3, en la página 30. La palabra de Dios se expresa en la tradición. También la palabra de Dios se expresa a través de la palabra celebrada por la iglesia. Y esto es la tradición litúrgica. El Concilio Vaticano II realza la estrecha relación que tiene la catequesis y la liturgia. ¿Por qué? Porque la liturgia es la fuente primaria y necesaria en la que se han de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano. En la liturgia nosotros vamos a vivir legítimamente entonces el espíritu cristiano, ¿verdad? La vida cristiana, ahí es donde la vamos a celebrar. Porque la tradición litúrgica, dice el Concilio Vaticano II, pues es la fuente primaria y necesaria donde deben de beber los fieles el espíritu verdaderamente cristiano, dice el Vaticano II en la Sacrosanctum Concilium número 14. Es también una gran instrucción para el pueblo fiel. La liturgia es instrucción para el pueblo fiel. De ahí que los libros de la liturgia de la iglesia tengan pues todas esas diferentes colores de letras. La letra que es la oración y la letra roja que son las rúbricas, que son las instrucciones de cómo se debe ir haciendo y viviendo lo que se va diciendo y lo que se va orando. Por eso la liturgia entonces es el tercer elemento de la tradición que es como las fuentes primarias pues de la catequesis. Y esto lo dice el Sacrosanctum Concilium número 33, que la liturgia es una gran instrucción para el pueblo fiel, porque las rúbricas de los misales romanos son instructivos de cómo se deben de vivir los sacramentos, ¿verdad? En primer lugar, los sacramentos. Y estos sacramentos, en cuanto a signos, también tienen un fin pedagógico, dice Sacrosanctum Concilium número 59.
¿Qué quiere decir esto? Esto significa que, recuerden que la palabra sacramento significa cosa sagrada. Y una cosa es algo que se mira, que no es invisible, las cosas se ven. En el bautismo el agua, en la Eucaristía el pan y el vino, en la unción de los enfermos el óleo sagrado, etcétera, ¿verdad? En todos los sacramentos hay diferentes signos visibles, signos sensibles que los podemos ver y los podemos tocar. Y dice entonces Sacrosanctum Concilio número 59 que son signos que tienen un fin pedagógico. ¿Qué quiere decir esto? Para que nosotros entendamos, es una experiencia que te quiere dar la Iglesia de que, por ejemplo, el signo sensible, el signo visible, el símbolo del bautismo es el agua. Entonces, el elemento pedagógico está en que nosotros tenemos que comprender que a través del agua natural nosotros nos refrescamos cuando tenemos sed, nos limpiamos y nos bañamos cuando tenemos sucio el cuerpo. Entonces, en esa misma analogía, la Iglesia como madre y maestra te enseña que así como el agua sirve para el cuerpo, a través del sacramento del bautismo, esta agua limpia y pura sirve para lavar tus pecados, purificar tu alma y dejarte limpio y blanco y puro, con esa sencilla agua que simboliza en su ambiente natural la limpieza del cuerpo y la satisfacción de la sed del cuerpo. Así en el alma también tiene su propio efecto, pero a través del sacramento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pues los sacramentos, en cuanto que son signos visibles, signos sensibles, también tienen un fin pedagógico. Y en este sentido, la liturgia, como instruye, también es una fuente valiosísima y primaria, entonces, de la catequesis. Miren qué bonito, pues, como te lo presenta el Concilio Vaticano II. Entonces, para finalizar, ¿qué dice más el concilio? Dice que esta es sin duda la razón por la que el Concilio Vaticano II insta a inculcar por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica. Entonces, fíjense ustedes que cuando nosotros estamos preparando, por ejemplo, a los niños para la primera comunión o la confirmación, o a los adultos que los estamos preparando para el sacramento del matrimonio, nosotros primero les enseñamos lo que es la teología del sacramento, pero después tenemos por fuerza que enseñarles la liturgia de cada sacramento. El niño debe conocer a profundidad la liturgia del sacramento de la Eucaristía. Los novios, cuando se van a casar, deben de conocer la doctrina del sacramento del matrimonio, la teología del matrimonio, pero también tiene que conocer el verdadero sentido de la liturgia del sacramento del matrimonio, porque cuando nosotros les revelamos todo el misterio de la liturgia del sacramento, se descubren muchas verdades de una manera pedagógica para que comprendan cuál es el verdadero sentido que tiene, pues, contraer el matrimonio cristiano, porque al final de cuentas muchos cristianos rechazan este matrimonio cristiano. Entonces el concilio reitera pues que se debe inculcar por todos los medios la catequesis más directamente litúrgica. Entonces no tenemos que quitar de la formación catequística el elemento de la liturgia. Para finalizar, por ejemplo, un año de catequesis de niños, se tiene que concluir que a los niños se le debe enseñar la liturgia del sacramento de la primera comunión, del sacramento de la confirmación. A los adultos el sacramento, enseñarles el sacramento litúrgico del matrimonio. De esta manera el Vaticano II viene a consolidar la conciencia renovada
de la íntima relación que debe existir entre la catequesis y la liturgia. Debe ser una conciencia que no se ha podido menos que efectuar el retorno de la catequesis patrística de los siglos IV y V, con sus modelos emblemáticos de catequesis litúrgica. Es la gran lección de la catequesis de los Santos Padres. Su catequesis es una catequesis que es la liturgia alcanzada en su expresión plena, y en la liturgia encuentra su fuente incesante como expresión de la experiencia de una fe vivida en la comunidad a través de toda la historia, incluida la iglesia naciente y la edad de los Santos Padres. Miren qué increíble, pues. La conciencia que ha tenido el Concilio Vaticano II a la relación que debe existir una intimidad profunda sobre la catequesis y la liturgia, esto ha movido a la Iglesia en estos últimos años a redescubrir, digámoslo así, la catequesis de los Santos Padres. Dice el documento que se ha vuelto o se ha hecho el retorno a la catequesis patrística. ¿Por qué razón? Porque todo eso se había olvidado. Incluso en la misma interpretación de la Sagrada Escritura, la escolástica metió la filosofía, pero los Santos Padres, la interpretación era meramente espiritual que hacían de la Sagrada Escritura. Entonces todo eso, cuando se fue quitando por la modernidad y por la secularización, se vino apartando pues la verdadera fuerza que debería tener los sacramentos de la vida de la Iglesia, la experiencia cristiana, la evangelización, la catequesis. Entonces el Concilio Vaticano II, por eso es la gran puerta de entrada que la Iglesia le abrió al Espíritu Santo para renovar la Iglesia. El Vaticano II la renovó de una manera increíble. Entonces también ese retorno a la catequesis patrística es fruto del Concilio Vaticano II, que se debe retomar, porque a través de la catequesis litúrgica se alcanza el pleno conocimiento, la plena expresión de la liturgia como una expresión de la fe vivida en la Iglesia a través de toda la historia. Por ejemplo, fíjense ustedes que los recientes documentos oficiales de la Iglesia sobre la catequesis presentan esta huella de esta vuelta a la catequesis patrística. Afirma que constituye un modelo de toda catequesis del catecumenado bautismal, que es formación específica mediante la cual el adulto convertido es guiado hasta la confesión de la fe bautismal durante la vigilia pascual. Por eso los catecúmenos tienen un sentido muy bonito de la catequesis catecumenal, de las comunidades modernas catecúmenas, porque la profesión de la fe en la vigilia pascual para el bautismo de los adultos es un rito que nos hace comprender el verdadero sentido que debe tener la catequesis y la recepción de los sacramentos y el conocimiento del sacramento a través de la liturgia. Y esto debe estar en sintonía con la dimensión litúrgica, por lo tanto, de la catequesis, que este sínodo sobre la catequesis del 1977, catequesis tradente, que afirmara que la catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental de la Iglesia. Y la catequesis se intelectualiza si no cobra vida en la práctica sacramental. Fíjense ustedes entonces que nosotros, si queremos una catequesis meramente intelectual, no le demos ninguna práctica sacramental a los catequizandos y van a ver que no va a servir, va a quedar solamente en la cabeza. Esa catequesis intelectual debe cobrar vida en la práctica sacramental.
Entonces, por otra parte también decía Catequesis Tradende en 47 y 48, desarrolla toda la riqueza de la catequesis mediante la triple dimensión de palabra, de memoria y de testimonio. Esa debe ser la verdadera catequesis, ¿verdad? Que debe ser de palabra, de memoria y de testimonio. De doctrina por una parte, de celebración por otra parte y de compromiso de vida. Esos otros tres elementos que son complementos de los anteriores. Que el mensaje del sínodo al pueblo de Dios ha puesto en evidencia, estamos hablando de este sínodo del 1977 donde surge Catequesis Tradende. Entonces el mensaje de este sínodo al pueblo de Dios ha puesto en evidencia la riqueza que está, esta riqueza que actúa, digamos así, sobre todo a través de la catequesis que se hace dentro del cuadro litúrgico y concretamente dentro de la asamblea litúrgica, no solamente el cuadro litúrgico. Se menciona el cuadro litúrgico porque debe haber una formación litúrgica, pero también concretamente en la asamblea litúrgica. Ese es un gran error también que tienen las familias cuando realizan el bautismo privado, que el bautismo es una celebración de la iglesia, el bautismo es una celebración de la asamblea litúrgica, porque el nuevo bautizado, el nuevo cristiano por las aguas bautismales, forma parte de la asamblea litúrgica de la iglesia, ¿verdad? Pero sin embargo se ha convertido como a manera de negocio, con perdón de los que hacen negocio, los sacramentos privados. Eso no debería existir, porque los sacramentos, dice el ritual romano, que los sacramentos se deben celebrar con la asamblea litúrgica. Todos los sacramentos, desde el bautismo, primera comunión, confirmación, matrimonios. Hay matrimonios privados que debería de ser con asamblea litúrgica, la celebración de todos los sacramentos. ¿Por qué? Porque a través de la catequesis y la liturgia tenemos que introducir a los nuevos cristianos en esa experiencia de ser pueblo de Dios, que no pierdan ese sentido de pertenencia, porque al final, como se pierde el sentido de pertenencia, los primeros que atacan a la iglesia somos nosotros, los mismos cristianos que estamos dentro, porque no nos sentimos parte integrante de esa asamblea litúrgica, de esa asamblea, de ese pueblo de Dios convocado en la iglesia. Cuando se critica a un sacerdote, nosotros mismos nos estamos criticando, porque nosotros somos la iglesia. El sacerdote es la iglesia, los laicos somos la iglesia. Cuando nosotros criticamos a uno de nuestros miembros, nos estamos destrozando a nosotros mismos. ¿Por qué? Por falta de comprensión y por falta de ese sentido de pertenencia que debemos de tener por una mala catequesis que se nos dio. Entonces, si nosotros logramos comprender la importancia de la dimensión de la palabra de Dios, la transmisión de la fe, la memoria y el testimonio, la doctrina, la celebración y el compromiso de vida, eso nos debe de llevar a ser la iglesia, a todos nosotros. Tenemos que llegar a ser la iglesia a través de los sacramentos, a través de la catequesis y de la evangelización. Las razones de esta relación son varias. Primero, la catequesis es una preparación insustituible para la liturgia. En primer lugar, la catequesis. En segundo lugar, la fe y la conversión son premisas indispensables para una celebración litúrgica auténtica. El que no está convertido y va a una celebración litúrgica no sabe ni a lo que va, entonces su celebración no es auténtica. Y lo más triste es que cuando no es auténtica la liturgia, no adquiere los frutos que te brinda la liturgia, y ahí es donde se pierde, pues, ¿verdad?, la gracia que nosotros podríamos ganar si vamos bien preparados con la fe y la conversión como premisas indispensables para la celebración litúrgica auténtica, y tener una participación auténticamente activa en la liturgia del Sacrosanto Concilio número 9.
De aquí pues que una forma eminente de catequesis es la que prepara a los sacramentos, y toda catequesis conduce necesariamente a los sacramentos de la fe, dice Catequesis Tradendes número 23. Además, la riqueza de elementos que la liturgia puede aportar a la catequesis es inmensa. La liturgia puede convertirse en una fuente inagotable de recursos pedagógicos de gran eficacia. Como les decía yo, poner todos los ejemplos de los elementos visibles y de signos que tienen los sacramentos es para instruir, para que aprendan cómo es la cosa, para qué sirve el agua en el bautismo, para qué sirve el pan en la Eucaristía, para qué sirve el vino, porque solo pan y no vino, tantas cosas que tiene que aprender la gente. Si se logra a través de la liturgia, la misma liturgia en la catequesis va a ser una fuente inagotable de muchos recursos que debemos de tener todos los catequistas y evangelizadores para llevar a los cristianos a esa convicción profunda y para que tenga eficacia, ¿verdad? La misma liturgia, como la dimensión simbólica que decíamos pues de los sacramentos, que da en plenitud forma a los sentimientos y a las disposiciones más íntimas del alma. Entonces, porque el cuerpo humano tiene que ser consciente de su participación en lo divino. Sin embargo, tenemos que tener claro que el ser humano es cuerpo y alma, es sensibilidad y espiritualidad. Entonces, todas estas potencias del ser humano, potencia física y potencia espirituales, tienen que estar al servicio para la plenitud de alcanzar, pues, toda esta riqueza que la salvación nos ofrece en Jesucristo, y también a la vez de comprometer al hombre en todas sus facultades, comprometerlo al servicio del reino de Dios, siendo por esto esencial que la experiencia humana te debe de llevar pues a comprender con la mente, pero también con el corazón, esta experiencia maravillosa de la vida sacramental, del conocimiento de la fe, de la transmisión de la fe, de la palabra, de la escritura, de la tradición y de la liturgia. En este sentido, pues, la práctica auténtica de los sacramentos tiene forzosamente un aspecto catequístico, dice Catequesis Tradendes número 23. ¿Qué significa esto? Que si a través de la catequesis nosotros logramos el verdadero conocimiento y el verdadero el asumir de la persona este conocimiento para hacerlo vida, entonces va a poder de una manera auténtica celebrar los sacramentos, porque los sacramentos tienen un aspecto catequístico. O sea, la liturgia es parte de la catequesis. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.